Bienvenidos a nuestra última sesión de estas 5 sesiones de cómo hacer un huerto, sustratos, suelos y todo este conocimiento que hemos adquirido a partir de estas 5 sesiones. El día de hoy justo concluimos con el tema del diseño, el cómo integrar todos estos elementos que vimos en las pasadas 4 ya en la práctica, ya en nuestras casas, pensando ya en dónde poner un huerto urbano y cómo empezar. Entonces, básicamente lo más importante de dónde ubicar un huerto son las horas de sol. No podemos mover nuestra casa, no podemos mover el sol por donde sale y ni siquiera las estaciones. Somos totalmente inhábiles de poder modificar esas cosas, entonces tenemos que pensar eh, con antelación cómo vamos a lidiar con estos elementos y también hay veces que por más que se quiera pues no tenemos esas 8 horas de sol, entonces tenemos que aprender a ver las posibilidades que podemos tener para combinarlas con nuestras expectativas de un huerto urbano. Entonces realmente no hay como una regla escrita sobre esto, ya que muchas hortalizas de hojas verdes necesitan mucho más sol que otras, y también en el tema de las raíces, o sea, por ejemplo, los nabos son esas raíces que no necesitan tanto sol, pero las zanahorias sí. Entonces igual yo también les recomiendo que vayan directo a ver la cantidad de horas sol que requieren ciertas hortalizas para desarrollarse bien. Pero básicamente una regla general que a mí me sirve mucho es entre más sol requieran, es más el fruto que ellas producen, ¿no? Por ejemplo, un tomate sí requiere esas 8 horas de sol para crecer de una manera adecuada, y poder llegar a la maduración, y quizás una espinaca o una lechuga no requiere tantas, ya sea los tubérculos como el betabel y la zanahoria caen ahí un poquito en medio. También esta parte es parte experimentación. eh, Podemos empezar a probar con diferentes plantas ya en el lugar para ver cuál es la paleta de especies que se va a adaptar a ese lugar, ¿no? Pero como regla general, entre más sol tengas en el espacio, más opciones vas a tener en el momento de la siembra, ¿no? Y también sí se puede tener a veces tomate en una cantidad de menos de horas. Lo único que vamos a ver es que no va a crecer muy rápido, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso tengo un tomate en mi ventana y no le dan las 8 horas de sol completas, yo creo que le darán unas 6 más o menos, y lo único que ha sucedido es que ha crecido muchísimo más lento que los tomates que sí tienen estas 8 horas de sol o inclusive hasta más, ¿no? Y en el tema también de las, sobre todo hortalizas de hoja, es que muchas veces también por el tema de paredes, estructuras y del mismo espacio donde vamos a poner el huerto, eh, el periodo que le da, el periodo solar que le da puede estresar a la misma planta. Entonces esto lo vemos mucho, por ejemplo, con las espinacas. Las espinacas luego cuando tienen un ciclo de sol que no es adecuado para ellas, suelen espigar muy muy rápido, ¿no? Entonces también si este tipo de cosas nos están sucediendo con sobre todo les digo, las espinacas son las más sensibles, podemos empezar a pensar en sembrar a voleo para tener espinacas chiquitas, la famosa espinaca baby, y cortarla, digamos, comérnosla antes de que espigue, ¿no? Y sucede también con acelgas, con lechugas, como con toda esta gama de especies de hortalizas de hoja, cuando tienen un periodo de sol extraño para ellas, espigan. Entonces esa es una señal que nos están dando que quieren que las cambiemos de lugar, ¿no? Entonces el sol sí es una parte muy, muy determinante. Y también el movimiento, ¿no? Que este hace a través de las estaciones, debido al eje que se inclina a la Tierra, pues tenemos el tema de las estaciones y con ende la inclinación del Sol con las estaciones en nuestra casa. Entonces luego también podemos darnos cuenta cómo en diciembre, ¿no? El sol entra mucho más
en una ventana que en primavera, ¿no? Esto es justo por la imagen que estamos viendo, como en el invierno el sol se inclina hacia el sur y en verano, que digamos que es en el punto más alto donde está, se inclina hacia el norte, siempre saliendo por el este y metiéndose por el oeste, pero tenemos que tener en cuenta esta inclinación, y sobre todo cuando tenemos bardas o algún edificio o alguna casa que esté muy alto, o un árbol, por ejemplo, para poder calcular nuestras horas de sol. Igual también en Google podemos encontrar herramientas, como hay una que se llama Sun Calc, que es muy buena, que nos da justo la inclinación del sol en el horario y en la fecha que nosotros le pongamos. Estas aplicaciones también sirven mucho cuando tenemos celdas solares, porque obviamente aquí es más importante en temas de energía cómo hacer la inclinación de las celdas que sea lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, pues un poquito también aplica al tema de huertos. Entonces siempre tenemos que voltear a ver a nuestro entorno y ver si no tenemos alguna estructura o inclusive árbol que esté muy alto, y todo esto justo para poder calcular las horas de sol que tenemos y poder sembrar las especies adecuadas del huerto, ¿no? Y bueno, básicamente en tema de diseño, pues hay dos tipos de huertos: el huerto en jardín y el huerto en contenedor. Vamos a hablar ahorita del huerto en jardín. Aquí pues podemos tener la fortuna de tener un jardín bastante plano. Entonces aquí pues no hay tanto reto a veces cuando es este plano, pero sí, por ejemplo, cuando queremos ponerlo en una bajada que está muy inclinado, entonces es ahí cuando nosotros tenemos que hacer este terraceo de alguna manera con muros de contención, para que justo poder crear las camas y poder cultivar en ellas, porque si no hacemos este terraceo vamos a tener una erosión, y simplemente pues todos los nutrientes que puedan absorber nuestras plantas en el momento que llueve se van a deslavar. Igual más adelante vamos a ver un video con Javier de nuestro huerto, porque justo nosotros tenemos en nuestro espacio esta característica del terreno, que está de bajada. No es una inclinación muy grande, pero sí lo es. Como regla general, cuando se tiene una inclinación de más del 3%, es considerable empezar a pensar en terrazas, ¿no? Para que justo paremos este tipo de erosión. Entonces, en huerto en jardín, pues cuando tenemos estas inclinaciones podemos utilizar estas barreras. Vamos a hablar más adelante de estas barreras para justo contener la tierra y hacer nuestras jardineras. Igual también es importante diseñar con base en el tránsito que tiene nuestro jardín, ¿no? Crear esos caminos, porque como ya lo vimos en sustratos, cuando nosotros hacemos una cama de cultivo tenemos que mover el suelo, tenemos que airearlo, entonces lo último que queremos es pisarlo. Entonces también es muy importante planear esos caminos en el jardín, y también hacer las camas de una manera y de un diseño en el cual nosotros alcancemos todas las partes con la mano. Normalmente se da una medida más o menos. Si solo lo puedo alcanzar de un lado, de unos 80 centímetros para adultos. Si es para niños, unos 60. Y si lo puedo alcanzar de los dos, estamos hablando de... Bueno, y vamos ahorita con Javiera, que justo nos explique esta parte de la inclinación, de las barreras que podemos utilizar en el huerto y algunos ejemplos que tenemos en el proyecto. Uno de los elementos más importantes en el diseño de nuestro huerto es los bordes que van a contener nuestra tierra. En este caso estamos utilizando un borde de plastimadera. ¿Por qué este material? Bueno, uno, porque este material viene de PET reciclado, eso quiere decir que es un material de reuso, y dos, porque este material tiene una duración pues casi que eterna, ¿no? Como es plástico reciclado, es muy difícil de que se descomponga. Si nosotros utilizáramos madera, pues la madera va a ser comida por los hongos que habitan en el suelo. Entonces, en este caso utilizamos un borde de plastimadera que nos va a impedir que el pasto empiece a entrar a nuestro huerto
2, va a delimitar el área de nuestro cultivo para que no puedan entrar tal vez animales o otro tipo de, o incluso personas, no pisen las camas que ya están aflojadas. Además hay que tener en cuenta que de preferencia nuestro huerto, nuestras camas de cultivo tienen que estar perfectamente planas. ¿Esto por qué? Porque si nosotros hacemos camas de cultivo que estén inclinadas, con las lluvias el agua se va a juntar eventualmente en algún lugar, va a escurrir y se va a llevar los nutrientes de nuestro cultivo. Entonces, en este caso, si se fijan, el terreno tiene una pendiente natural que nosotros decidimos aplanar a manera de terrazas, como lo hacen en los cultivos de terrazas en China, como las terrazas incas. Pues así decidimos diseñar nuestro huerto para que no haya escorrentías o escurrimientos de nutrientes y no se erosione eventualmente pues nuestro suelo. Y otro elemento importante de diseño en nuestro huerto es siempre tener contemplado alguna estructura para colgar malla sombra, ya que en diferentes partes del año el sol puede llegar a dañar a nuestros cultivos, como en este caso, por ejemplo, tenemos la col, y el sol de invierno, sobre todo en esta época, tiene una radiación súper alta. Entonces, si no le ponemos malla sombra, es un cultivo que, si bien resiste muy bien el frío, no resiste tanto radiaciones altas solares. Entonces, es importante considerar siempre alguna estructura, ya sea para poner malla sombra o incluso para poder colgar especies que lo necesiten, como los jitomates, como los pimientos, las zarzamoras y cualquier otra especie que requiera algún tipo de guía. Para eso nos van a servir este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras también, además de permitirnos poner malla sombra para proteger nuestros cultivos, nos va a permitir poner malla antiácidos para protegerlos de las plagas, o también si queremos guardar semilla, por ejemplo la semilla del rábano, que cuando sale usualmente es comida inmediatamente por los pájaros. Si queremos guardar esa semilla, ponemos algún tipo de protección con alguna malla para que esa semilla pueda desarrollarse hasta su punto final y la podamos usar para los siguientes cultivos. Otro tipo de borde que podemos utilizar para nuestro huerto es un borde como estos, hecho de piedra. Estos bordos tienen la ventaja de que tienen estos huecos donde se pueden esconder lagartijas. Estas lagartijas nos van a ayudar a controlar las plagas del huerto. Genera mucha vida de insectos que haya este tipo de escondites, y ese tipo de insectos que se meten en estos escondites mucho nos pueden ayudar a hacer un control de plagas de nuestro huerto. La piedra también tiene la ventaja de que toma los rayos del sol durante todo el día y en la noche se mantiene con este calor residual de la parte del día y lo sigue liberando alrededor de nuestras plantas, lo que nos permite tener un mejor desarrollo de plantas en invierno. Otra parte del diseño que vemos en este huerto es que tenemos diferentes estratos, como es algo que ya habíamos visto en otro de los videos. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, arriba un árbol de durazno que nos va a dar un poco de sombra para cultivos que no les gusta tanto el sol directo y menos el sol directo de invierno, que es muy fuerte, como por ejemplo en este caso la albahaca. Entonces, bordes que nos duran mucho tiempo como la piedra o como la plastimadera son los mejores para un huerto, y tener diferentes niveles de plantas que nos permitan sombrear los cultivos que les gusta con sombra y que los cultivos que necesitan mucho sol lo puedan ocupar a su máxima capacidad. Y bueno, también aquí un poquito como unas fotos de cuando nosotros hicimos este tipo de camas en un jardín. Pues justo, ¿no? Lo primero que fue ver con el cliente, pues aquí ya sea con el cliente o contigo mismo, de qué tamaño quieres el huerto, de qué medida, y premarcarlo, ¿no? También para que tengas algo real en la cabeza de cómo puede quedar. Y la siguiente pues fue utilizar este material que
Como ya se los comentó Javier, para nosotros es de los mejores materiales para huerto por su durabilidad y su flexibilidad y la facilidad de cómo se trabaja, ¿no? Se utilizan las mismas herramientas que utilizarías con madera. Entonces, pues es muy fácil de instalar. Entonces ahí lo primero que hicimos fue con palos marcar el área. Ya una vez que decidimos qué hacer el tamaño y que tuvimos bien las medidas, pues lo comenzamos ya a construir. Y yo sé que aquí ustedes podrían decir que el jardín es básicamente plano, pero la realidad de las cosas es que no es plano, ningún terreno es plano. Entonces también dentro de esta etapa, pues tú tienes que aprender a cortar la madera conforme al relieve, la plastimadera en este caso, conforme al relieve del espacio para que justo pues ya quede totalmente la cama construida, ¿no? De hecho, ahí en la foto de la izquierda, en la segunda cama, se ve, ¿no? Los cortes que se hicieron justo para que encajara, ¿no? En el terreno. Esto pues, se hace totalmente a medida. Igual también ahí en estas fotos podemos apreciar los postes que se pusieron para darle soportar el peso de la tierra, ¿no? Porque luego a estas camas pues se tenían que llenar, ¿no? Porque siempre al ser una cama elevada pues te va a faltar todo ese sustrato que va arriba. Entonces en este caso pues utilizamos una mezcla de sustrato, de tierra, de composta y igual también si quieren más información sobre cómo crear un sustrato ideal pueden ir a los videos pasados en la sección de sustratos y ahí pueden aprender todo sobre este tema. Y luego fue la parte de distribuir el riego, ¿no? También el riego es un tema del diseño. Ya sea que podamos poner un sistema de riego por goteo, que ese nos va a facilitar mucho la tarea porque es automático, porque le ahorra muchísima agua, o en un caso urbano que es más, va menos productivo y más urbano, también utilizamos las ollitas de riego que los pueden ver en la foto derecha. Estas ollitas son justo la indicación es simplemente siempre tenerlas llenas. Entonces de esta manera no sobreregamos o no paramos de regar y también se tiene una reserva, ¿no? Igual también ya Javier nos contó un poco sobre las ollitas, entonces también planear, ¿no? Dónde las íbamos a poner para que justo tuviera todo el huerto gozara de las ollitas. Entonces era como distribuirlas de acuerdo a las plantas que íbamos a poner. Y de la medida de la cama, ¿no? Porque estas camas en realidad sí no fueron totalmente cuadradas, tenían cierta diferencia de medidas para darle igual estética y armonía con el espacio donde se estaban instalando, ¿no? Y pues ahí podemos ver en la foto de la izquierda cómo está la sollita con las plantas de olor alrededor. Igual estas pues fue justo ya después de instalar, las plántulas pues todavía estaban muy pequeñas. Entonces pues así quedó, ¿no? Entonces la idea también, y si ven, pues se tienen ahí estas barreras físicas, se tienen los caminos planeados, se tiene el sistema de riego. Aquí igual una de las cosas que tomábamos en cuenta pues era la pared que ustedes están viendo atrás, porque pues era un factor que nos estaba dando sombra, ¿no? Sobre todo en invierno. Entonces todos estos factores, ¿no? Concluyeron en este diseño de estas camas elevadas en este huerto, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando no tienes jardín y no puedes hacer este tipo de camas elevadas? Sí puedes tener huerto, no es ningún impedimento. ¿Cuál es aquí la ventaja, no? De tener este tipo de camas que están sobre el jardín, que muchas veces podemos plantar plantas como la consuelda, por ejemplo, que no es comestible para nosotros, pero sí es comestible para el huerto, que puede tener raíces muy profundas. Entonces puede aprovechar este espacio, ¿no? Digamos, del pasto para abajo. Algunas hortalizas pues no tanto como las zanahorias porque pues simplemente es la raíz, pero pues nos da un poquito más de flexibilidad este tipo de huertos en cuanto a la paleta de especies, ¿no? Y además pues son bastante estéticos. También las camas elevadas, porque otro tema en diseño de huertos urbanos son las mascotas, ¿no? Entonces también las camas elevadas cuando se tienen perros te los protegen, igual también los contenedores, pero esta también es otra opción.
Y bueno, hablando ya de huerto en contenedores, pues hay muchas veces que no tenemos jardín o que vivimos en un departamento, solo tenemos una azotea. Entonces realmente los contenedores son una... Tenemos muchas opciones, ¿no? Yo creo que a veces es hasta abrumadora todas las opciones que hay en contenedores. Eh, Igual Javier nos va a contar de los contenedores al ratito con los que nosotros trabajamos y por qué. Esto es igual, mismo de plastimadera y es un poco el mismo principio de diseño, ¿no? Es ver cómo lo vas a mantener, dónde lo vas a tener, en un lugar donde le dé sol, ¿no? En este caso fue en una azotea. Y también aquí otra parte importante es el tema del agua, ¿no? Necesitamos una toma de agua que esté cerca del huerto. Ustedes cuando ya tengan un huerto, pues se van a dar cuenta que parte del mantenimiento es regarlo. Y de muchos que tenemos huertos, es a veces nuestro coco. Yo a veces digo, es que ya tienes un huerto, entonces te vuelves esclavo del riego. Y la cosa es que si tú no tienes una toma de agua cerca o no es fácil tomar la manguera y regar, es uno de los factores por los que más se abandonan los huertos, por el tema de se me olvidó regar. Entonces por eso es importante que tengas una fuente de agua que sea fácil de tomar. O que ya de plano pues digas pues mejor instalo riego automático, que también el riego automático es un arma de dos filos porque al tú tener riego automático dejas de subir o de ir a visitar al huerto porque en tu cabeza es bueno pues ya se va a regar, no pasa nada, pero recordemos que el riego es solo una parte, ¿no? del mantenimiento. También nosotros cuando regamos en ese tiempo que estamos ya sea llenando las ollitas o esperando a que realmente el sustrato esté mojado y que la planta tenga el agua que requiere, pues estamos viendo si tiene plagas. Muchas veces inclusive en esa tarea pues te das cuenta, ¿no? De que le empezó a salir un pulgón y puedes aplicar un remedio temprano y no pues cuando ya digamos la planta está toda llena de pulgón. Entonces también este espacio de riego nos da esta tarea nos obliga, ¿no? A observar el huerto. Entonces también no siempre es una buena opción este tema de siempre tener riego automático, ¿no? Entonces, en contenedores, pues repito, ¿no? Las mismas reglas. El tema de los accesos es muy importante, el tema del sol, inclusive, pues, aunque sea, si tenemos una azotea, ¿no? Aquí en la ciudad se da mucho, que tienes una azotea muy pequeña en tu departamento, pero quizás enfrente tienes un edificio enorme, ¿no? Entonces, pues, te está bloqueando el sol y simplemente es ver cuántas horas de sol tengo yo para poder elegir la paleta adecuada de especies y no estar batallando en el huerto, ¿no? Porque muchas veces queremos sembrar un tomate cuando tenemos muy pocas horas de sol por un edificio que está enfrente de nosotros y nos decepcionamos porque nunca se nos da ese tomate. Pero en realidad pues no vamos a poder cambiar que el sol salga ahora un poquito más hacia el norte. Lo que sí podemos cambiar es en vez de tomate poner hojas verdes comestibles y tener mi porción de ensalada de ahí diario, ¿no? Que es justo lo adecuado para un lugar de sombra chiquito. Y bueno, ahora vamos con Javier a que nos enseñe los contenedores con los que normalmente nosotros trabajamos. Nosotros también tenemos este servicio de montar huertos, de apoyarlos en todo este proceso, en tema de compras, de qué es mejor, qué es más barato, qué se puede ajustar a mi presupuesto y a mi modo de vida. Entonces, ojalá lo disfruten y lo vean. Si no tenemos un espacio en tierra para hacer nuestra cama de cultivos, no hay problema, podemos utilizar contenedores. Lo ideal de estos contenedores es primero utilizar materiales de reuso, como por ejemplo en este caso tenemos una cubeta de autorriego. Esta se hace poniendo dos cubetas una arriba de otra y esto forma un receptáculo en la parte baja y son de autorriego porque están diseñadas para que la planta tome la humedad directamente de este receptáculo y soporte muy bien la sequía, porque siempre va a tener un receptáculo de humedad, que es algo que en un huerto urbano es súper importante, ¿no? El uso eficiente de nuestra agua.
Otro tipo de huertos que podemos usar en un huerto urbano son estos contenedores de plastimadera. Estos contenedores plastimadera, al igual que los bordes del cultivo en tierra, son muy resistentes. Al ser plástico reciclado, tienen una vida útil larguísima, ¿no? Casi pues nos van a durar para toda la vida. Entonces, escoger materiales que tengan alta duración es ideal para un huerto urbano, ya que si escogemos materiales como la madera, podemos empezar a notar que esta se va pudriendo con el tiempo y nuestros huertos van a ir perdiendo muchísima estabilidad e incluso pueden ir desquebrajándose y rompiéndose. Entonces aquí tenemos un huerto de plastimadera que nos va a durar toda la vida y que es súper sencillo de armar y se arma como otro tipo de huerto que pudiera ser de madera. Y acá tenemos otro tipo de huertos. Este huerto está hecho de geotextil de PET reciclado. Este geotextil se hace un poco como el algodón de azúcar, pero con fibras de PET reciclado. Lo interesante de este tipo de huertos es que dejan respirar muy bien a las raíces. Entonces el desarrollo de nuestros cultivos va a ser mayor, ya que las raíces tienen mayor oxigenación y el suelo se mantiene muy flojo con esta oxigenación. Entonces, otra de las ventajas que tiene este tipo de huertos es que las raíces, cuando tocan el borde de nuestro contenedor, inmediatamente se van a podar al contacto con el aire. Al contrario de un huerto de plástico, que cuando las raíces tocan el borde se empiezan a enrollar en sí mismas, y esto puede eventualmente ahorcar a la planta y generar una raíz de cola de cochino, como le dicen. Entonces estos contenedores de tela, cuando la raíz toca el borde, la raíz se quema con el contacto con el aire y el sol y manda señales a la planta para que eche raíces del centro una vez más. Entonces esto genera un mucho mejor desarrollo radicular de nuestro huerto y de nuestras hortalizas. Otro consejo para un diseño de huerto urbano es cómo mantenemos siempre nuestras plantas húmedas y gastamos el menor agua posible. Esto lo podemos hacer con estas ollitas de riego. Estas son unas ollitas que no están barnizadas, son ollas de barro no barnizado, que cuando la tierra está muy húmeda retienen el agua adentro de la ollita. Pero cuando esa tierra se empieza a secar, la ollita empieza a sudar el agua por medio del barro y alimenta y le da agua directamente a las raíces de nuestras hortalizas. Entonces es una manera muy eficiente de mantener la humedad de nuestro huerto, además de no perder nutrientes, porque muchos de los nutrientes de un huerto urbano se pierden a la hora del riego. Cuando regamos, el agua cae en el suelo, luego pasa por las raíces y luego se drena. Entonces en ese drenaje y en ese escurrimiento del contenedor pueden ir muchos de los nutrientes de nuestro suelo. Esa pérdida de nutrientes la podemos evitar teniendo una ollita de riego como estas. A la hora de diseñar nuestro huerto en contenedores, podemos utilizar incluso guacales como los que se utilizan en el mercado. Simplemente hay que asegurarnos que sean de un plástico rígido y que se sienta resistente. Y de esa manera podemos cultivar una serie de alimentos, como en este caso apio, o incluso de acuerdo a su tamaño podemos cultivar jitomates y todo lo que queramos. Es simplemente importante fijarnos en que el plástico sea resistente y hacerle hoyos de drenaje para que no se encharquen nuestras plantas y no tengan pudrición de la raíz. 3. Otra de las adiciones importantes que podemos hacer al diseño de nuestro huerto es la de meter un sistema de riego. Un sistema de riego por goteo, además de que nos va a ahorrar mucho tiempo en regar nuestras hortalizas, también nos va a ayudar a ahorrar mucha agua, ya que el riego únicamente se hace donde la planta lo va a necesitar. Lo podemos hacer a las horas donde menos sol hay, para que haya mucho menos evaporación y de esa manera usar el agua de una manera mucho más eficiente. Y bueno, aquí también un poquito las fotos de los poquetines, son unos contenedores con los que nosotros nos gusta muchísimo trabajar.
Aquí tenemos dos huertos, de hecho el de la izquierda es la primera foto ya una vez instalado del huerto que estamos haciendo en el centro comunitario, y el de la derecha es de una casa. Como ven, pues en ninguno en el tema de la casa pues no, ni siquiera hay jardín. En el caso del centro comunitario, por temas de tiempo y de presupuesto y de programa, pues se decidió hacer este huerto en contenedores para poderlo mudar y mover, porque también eso es una facilidad, ¿no? De los contenedores que se pueden mover, ¿no? Un huerto en jardín pues es mucho más complicado moverlo. Y aquí también tienes esta flexibilidad de los contenedores, que pueden tener una base elevada, pueden tener rueditas, los puedes transportar muy fácilmente, ¿no? También, sobre todo personas que rentamos, que no es nuestra casa, pues contenedores es una buena opción para cualquier cosa, pues te llevas tu huerto en tu contenedor, ¿no? Y aquí pues son espacios urbanos, como ven, pues son espacios reducidos, básicamente los dos son como un pasillo, y me voy a enfocar un poquito más en el de la casa. En el de la casa, en el de la derecha, pues igual, ¿no? Está este reto que solo era un pasillo, no había nada de suelo, y también teníamos que meter otros elementos. Los botes azules que están hasta el fondo son justo los botes donde se almacenaba la composta. Ahí se tienen lombricomposteros. En uno se almacenaba la composta lista y en otro pues el acolchado, ¿no? También ese estante blanco que ustedes están viendo es para germinar. Lo vamos a ver un poquito más adelante con Javier, pero es necesario que para pues tener un huerto, ahora sí que tengamos esta guardería de plántulas que estén protegidas en un lugar donde las podamos estar vigilando continuamente, porque estas van a ser la siguiente generación de las hortalizas que vamos a tener en el huerto. Entonces, en este caso, pues escogimos un estante de plástico blanco y lo rodeamos con una malla antiáfidos para que estuvieran protegidas las plántulas, ¿no? Y también aquí otro de los retos que teníamos pues era el tema del espacio, ¿no? El cliente quería lo más posible en el menor espacio, entonces también aquí nos subimos a la pared, ¿no? Tuvimos esta idea, aquí están unas fotos mientras lo estábamos instalando, de meter un muro verde con especies comestibles. Igual, de nuevo, aquí estamos usando los paredines. Entonces, digamos que aquí metimos una mezcla de bolsitas chicas con bolsitas grandes, y al final quedó así, ¿no? En las bolsitas grandes metimos fresas, en las bolsitas de arriba metimos hierbas de olor. Y esta también es una estrategia muy buena cuando pues ahora sí que no se tiene nada de espacio y se tiene paredes. Yo a veces digo, el reto no es el huerto en sí, sino la imaginación de cómo puedo cosechar alimentos, ¿no? Si bien no se va a ver nunca como un muro verde decorativo, siempre verde, lleno de plantas, porque la idea es que tú le vas a estar cosechando y les vas a estar cortando. Es una buena opción cuando no se tiene espacio y quizás se quiere tener hierbas de olor, ¿no? Entonces, paredín de poquetines resulta ser una excelente opción, además porque pues es súper fácil de instalar y ya trae una lona por detrás, entonces no te tienes que preocupar que tu pared se va a honguear por el tema de la humedad. Trae un receptáculo de agua, entonces si lo riegas más o menos con una taza, no se escurre todo el agua, ¿no? Y bueno, otra de las opciones en contenedores que tenemos es la cubeta de autorriego.
También es importante que se tenga una planeación de siembra, para lo cual les recomiendo muchísimo que vayan a nuestra página. Ahí en la sección de guías de siembra, ustedes van a encontrar las guías de siembra para todo el año. Ahí pueden ver todos los meses. Igual, por si gustan también adquirir los poquetines, ahí están el link a la tienda. Por ejemplo, vamos a meterlos a la de noviembre. Y ahí en la guía de siembra de noviembre, pues ustedes pueden encontrar toda la información que requieren para las hortalizas, si son de siembra directa, si se recomienda de siembra directa, en cuánto tiempo germina, más o menos cuánto es lo que necesitas. Cuando son, por ejemplo, en contenedores, ahí te está diciendo el volumen. Entonces, este tipo de guías nos pueden ayudar mucho para la planeación del huerto de las temporadas, ¿no? Porque también esto es parte del diseño del huerto. ¿Qué voy a sembrar? ¿En qué temporadas? Y también esto pues tiene que combinar con mi dieta, porque de nada sirve que yo esté sembrando rábano, que es uno de los más fáciles, si no me gusta el rábano, ¿no? Por ejemplo, entonces se pueden ayudar de nuestras guías, estas están totalmente gratis en nuestra página, justo para crear este calendario de siembra ideal que se combine con su ingesta diaria de comida. Y bueno, también esto es como ya otro esfuerzo que también podemos hacer y sobre todo cuando tenemos jardín, pues es diseñar en torno a nuestra casa, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de diseño de permacultura, tomando en cuenta la permacultura, que es todo esto que les decía de ver de dónde está saliendo el sol. Muchas veces, no sé, si tenemos algún terreno muy grande, podemos inclusive tomar en cuenta aquí corrientes de aire, también si graniza, porque pues son cosas que no podemos cambiar, ¿no? Como el tema del sol. Entonces podemos tener un diseño de caminos, inclusive meter especies de árboles con sus anchos de copa y ya integrar una serie de elementos donde a lo mejor el huerto ya solo es un elemento más de un diseño mucho más integral, ¿no? Igual también para los que les interese este tema de diseños integrales del proyecto, que ya repito, proyectos un poco más grandes, ¿no? No solo un huerto o un contenedor, sino que ya incluyen un tema de humedales para el tratamiento de aguas jabonosas o sistemas de árboles como bosques comestibles o inclusive gallinas urbanas, que también pues sucede, ¿no? Nosotros tenemos este servicio de diseño, nos pueden contactar, pero básicamente también es un ejercicio que ustedes podrían hacer, ya sean herramientas como el de la izquierda, que está hecho, puede ser una herramienta de arquitectura, o en un papel y en un lápiz como el de la derecha, ¿no? También diseñar así como su casa, el interior, en el huerto, pues es un ejercicio que se puede hacer para tener este tipo de sistemas en casa y sobre todo pues que sean productivos. Es importante destinar un espacio en nuestro huerto para la siembra de los germinados. Es una de las partes más sensibles del desarrollo de la planta cuando está chiquita. Entonces es importante tener un espacio designado únicamente para eso. Un espacio donde tengamos una luz que no sea tan intensa y donde podamos cuidar nuestras plantas de una manera mucho más detallada a que si las sembramos ya directamente en nuestro huerto, ya sea en tierra o en contenedor. Entonces pensar siempre en mantener un pequeño invernadero o en un lugar donde siempre veamos cómo van nuestras plantas, un lugar donde siempre estemos pasando. Puede ser, por ejemplo, la cocina o en el estacionamiento donde estacionamos el coche. En fin, en algún lugar donde haya unas condiciones de luz mucho más tenues que en un huerto al aire libre, podemos ir sembrando nuestras pequeñas plántulas para cuidarlos de una manera mucho más detallada y asegurarnos de que tengan un muy buen desarrollo al inicio de su vida, para que cuando las pasemos a nuestro huerto puedan estar sanas y fuertes. Es importante, antes de mandar nuestras plantas del invernadero al huerto, pasarlas por un proceso de adaptación. Entonces, en nuestro caso, lo que hacemos es primero germinar dentro del invernadero, y una vez que la planta está lista para trasplantarse, eso significa cuando la plántula
es el doble del tamaño del receptáculo en el que está, pasamos nuestras charolas de plántulas a un lugar con las condiciones solares que ya son más parecidas a lo que van a tener en nuestro huerto. Entonces, antes de trasplantarlas, pasan por un proceso de adaptación a las condiciones y eventualmente ya se trasplantan directamente en el huerto, en el suelo o en los contenedores. Y bueno, dentro de estas áreas tenemos, como ya les dije, planear un invernadero, ¿no? O sea, regresando al tema del huerto, ¿qué espacios necesita que nosotros estemos considerando en el huerto? Así sea en un jardín enorme o así sea en un departamento, siempre será el número de contenedores o el diseño de las camas. Ese sería de cajón. Y bueno, regresando al tema del huerto, ¿cuáles son las áreas que nosotros tenemos que considerar? No importa si es en un jardín enorme o si es en un departamento o en una cocina. Entonces, sí o sí el número de contenedores, el espacio que les vamos a dar o en su caso el diseño de las camas elevadas. Los pasillos, nuestros puntos de acceso, y el área del invernadero. El área del invernadero es muy importante. Ahorita Javier nos va a explicar por qué es tan importante, pero ya sea puede ser tan pequeña como un estante como el que les enseñé en la foto pasada o un invernadero hecho y derecho. Y también el área de compostas, ¿no? Siempre tener un compostero con un huerto es una excelente combinación porque de esta manera estamos cerrando ciclos. Entonces, si bien a lo mejor muchas de las veces solo queremos empezar por el huerto, sí es importante considerar el área de compostas. Igual para cualquier duda de compostas que tengan, pueden visitar nuestros videos anteriores en nuestro canal de YouTube en el tema de compostas. Y también y vamos ahora con Javier para que nos diga sobre el tema del invernadero. Otra parte importante en el diseño para considerar son los bordes protectores, que estos bordes protectores más principalmente en un huerto son para atraer polinizadores. Si nosotros no tenemos abejas, escarabajos, todo este tipo de animales increíbles polinizadores, es muy probable que tengamos una producción muy baja, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el tomate. Si no tenemos a alguien, si no atraemos a ese abejorro que nos poliniza el tomate, vamos a tener muy poco fruto. Entonces estos bordes pueden ser también bordes para protegerlos de mascotas, ¿no? Hay varias plantas que los alejan. Bordes igual protectores quizá, por ejemplo, si tengo una corriente de aire muy fuerte o si tengo una helada, ¿no? Esto también lo podemos ver observando nuestro propio terreno. Y el tema de los polinizadores, que también son bordes protectores contra las plagas, ¿no? Si nosotros tenemos colores y aromas diferentes en el huerto, van a fungir como un escudo. Entonces hay que planearlos. Un área dentro del huerto. Igual también esto se puede combinar con hierbas de olor, hierbas para la cocina. Entonces esta área también es muy importante tenerla en cuenta, ya sea que se delimite como un área, un jardín polinizador o un borde protector, o como parte de dentro del huerto, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestras camas los tenemos en las esquinas, nuestras camas son bastante largas, entonces en las esquinas siempre intentamos tener flor de cempasúchil o algunas hierbas que justo atraigan polinizadores y nos repelan a las plagas. Una de las estrategias para controlar las plagas en el huerto y para parte del mantenimiento del huerto, que es atraer polinizadores, es tener cinturones o espacios o macetas donde pongamos plantas que son de floración de todo el año, como esta que es una albahaca limón. Entonces esta albahaca limón, si se fijan, pueden ver que está llena todo el año de abejas. Eso significa que está atrayendo polinizadores
para que nuestras plantas que necesitan pues este proceso, como el jitomate, puedan dar fruto durante todo el año y den más fruto que si no hubiera este tipo de cinturones. Además, este tipo de cinturones de polinizadores son con plantas que tienen olores muy fuertes y colores pues son muy brillantes o muy diferentes a lo que tenemos usualmente en el huerto, y eso puede distraer un poco a las plagas, ¿no? Tanto los olores como los colores. Entonces es importante tener este tipo de cinturones con hierbas de olor para controlar las plagas y atraer polinizadores. Otra de las estrategias que utilizamos aquí en el huerto es poner esta, que es al mastuerzo. Lo pueden llegar a atacar plagas como la que vemos acá, que es pulgón negro. Y estas plagas, en vez de atacar a las plantas que queremos cosechar en el huerto, en este caso la acedera, por ejemplo, atacan al mastuerzo en vez de atacar a las plantas de nuestro huerto. Entonces, por eso es una planta de sacrificio. A esta planta también le gustan muchísimo las orugas. Entonces es importante ponerla cerca de plantas que también pueden llegar a ser atacadas por las orugas, como las coles. Entonces el mastuerzo es una de las plantas que más nos gustan para estos propósitos, y además de ser una planta de sacrificio que nos ayuda contra plagas, es una planta que da flores comestibles muy ricas y hojas que tienen también uso gastronómico, ¿no? Se pueden utilizar en pestos o en diferentes platillos. Y aquí tenemos también otra estrategia en nuestro huerto, que es utilizar plantas con olores muy fuertes. Entonces esta es flor de ajo. Esta planta no es un ajo, simplemente se le llama así porque la flor sabe a ajo, huele a ajo, entonces es un olor muy fuerte que puede alejar a diferentes plagas, y además puede ser también utilizada para adornar platillos y para darles un sazón con sabor a ajo. Otra planta que nos ayuda muchísimo al control de plagas es el tabaco. El tabaco no solo lo podemos agregar también a nuestros purines de control de plagas, sino que es una planta que tiene una textura súper pegajosa, y ahorita les voy a mostrar cómo se quedan pegadas en sus hojas muy buena parte pues de los bichos que pueden llegar a atacar a nuestras plantas. Por ejemplo, el pulgón se le queda pegado, los áfidos se le quedan pegados, la mosquita blanca se le queda pegada. Entonces es una planta trampa, ¿no? Así como tenemos la planta de sacrificio como el mastuerzo, una de las plantas que también ocupamos con ese propósito es el tabaco. Y bueno, solo recordarles que dentro de nuestra página de Tierra Permanente pueden encontrar el link a este programa, Sembrando Huertos, Cosechando Comunidad, en donde ustedes pueden encontrar tanto pues, la historia del proyecto, cómo surgió, a dónde mutó con todo este tema del COVID, la difusión que se le hizo, todas las actividades que tuvimos, y también los enlaces a los contenidos que hicimos en nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las 5 sesiones que son dedicadas al tema técnico de huerto, acompañadas por sus 5 sesiones de preguntas y respuestas que tuvimos en vivo. Igual también las 5 sesiones de alimentación y nutrición que tuvimos también, junto con sus sesiones de preguntas y respuestas, y también los foros de cine debate que tuvimos de las diversas películas, ¿no? Entonces, también por si se perdieron algo del programa o si quieren volver a ver un video, pues a través de esta página pueden encontrar la información un poquito más ordenada. Igual también si tienen algún comentario, duda o sugerencia, nos la pueden dejar ahí en redes sociales, en Instagram. Intentamos, pues, hay veces que la demanda de preguntas es mucha, pero intentamos contestar todas las preguntas que nos hacen. Siempre les digo, manden fotos también. Siempre nos llena de ilusión cuando la gente nos manda las fotos de los huertos que empezaron justo por
por este tipo de programas e información que estamos dando sin costo. Igual también ahí en el área, en la sección de contacto pueden encontrar una historia de Tierra Permanente, nuestra semblanza, de dónde venimos, nuestros maestros y pues todos los agradecimientos, ¿no? Y pues no me queda nada más que concluir. Esta es ya nuestra última sesión de huerto, como lo dije en el inicio. Concluir a todos los que nos han acompañado en estas 5 sesiones de huerto, en las sesiones de salud y en los cinedebates de manera digital, y los que nos acompañarán, ya que esto se quedará en nuestro canal de YouTube. Igual también agradecer a Hectágono por esta alianza que tenemos con ellos. Nosotros somos parte del Hub Hectágono. Nuestro proyecto está dentro de este hub. Estamos en un área de valor ambiental en las Barrancas de Tarango. Aquí nosotros tenemos un huerto con una extensión de un poquito más de 300 metros cuadrados. Tenemos humedales y tenemos varias ecotecnias, tenemos gallinas. Entonces también le invitamos a todos a que conozcan el espacio, y espero les haya gustado el contenido. Y repito de nuevo, nos pueden contactar a través de redes sociales o en nuestra página y escribirnos a hola@tierrapermanente.com. Los que nos quieran mandar sus diseños de huerto, nos encantaría verlos. Si alguien hizo su diseño, lo ejecutó y ahora está cosechando, nos encantaría. Entonces, si nos quieren mandar esta información para nosotros tener esta memoria e inclusive publicarlo en redes sociales como resultado de este gran programa. Igual muchas gracias a la Secretaría de Cultura, ya que ella nos dio los fondos que hicieron realidad este proyecto instalación de huerto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el miércoles para la sesión de preguntas y respuestas.